Bienvenidos al canal Nutrición Óptima, el referente principal de nutrición saludable en YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para quienes sufren de acidez estomacal y reflujo gastroesofágico. Estos problemas pueden ser muy incómodos y a menudo están relacionados con los alimentos y bebidas que consumimos. Quédate con nosotros para descubrir los 10 principales culpables que podrían estar causando tus molestias. Número 1. Los cítricos. Las frutas cítricas como naranjas, limones, limas y pomelos son conocidas por su alto contenido de ácido, lo que puede irritar el revestimiento del esófago y causar acidez. Si sufres de reflujo, es mejor limitar su consumo. Número 2. El café. Aunque muchos de nosotros dependemos del café para empezar el día, la cafeína puede relajar el esfínter esofágico inferior, permitiendo que los ácidos del estómago suban al esófago. Intenta reducir la cantidad de café que bebes o prueba alternativas descafeinadas. Además, no se debe tomar café en ayunas y se debe consumir después del desayuno para evitar úlceras de estómago y otros problemas digestivos. Número 3. Los alimentos fritos. Las comidas fritas y grasosas, como las patatas fritas y el pollo frito, pueden ralentizar el vaciamiento del estómago y aumentar la presión en el esófago, lo que puede provocar reflujo. Los alimentos fritos también contienen un alto porcentaje de grasa, lo que estimula más la secreción de ácido del estómago, lo que provoca irritación de la mucosa del esófago, provocando acidez de estómago y reflujo ácido. Los alimentos fritos, especialmente aquellos que contienen especias picantes, pueden irritar el revestimiento del esófago y este se vuelve más sensible al ácido del estómago, lo que aumenta la sensación de acidez y reflujo ácido. Aquí recomendamos reducir el consumo de alimentos fritos y sustituirlos por otros métodos de cocción como asar, hervir o freír. También recomendamos ingerir pequeñas cantidades de alimentos y masticar bien los alimentos, ya que esto ayuda a facilitar el proceso de digestión y reduce el riesgo de sufrir reflujo ácido estomacal. También desaconsejamos tumbarse o dormir después de comer, siendo preferible caminar 10 minutos unas 2 horas después de ingerir la comida. Número 4. El chocolate. Aunque delicioso, el chocolate contiene cafeína y teobromina, que pueden relajar el esfínter esofágico y causar acidez. El alto contenido de grasa que se encuentra en muchos tipos de chocolate también influye en la acidez. Si eres propenso al reflujo, es mejor consumirlo con moderación. Número 5. Las bebidas carbonatadas. Las burbujas de las bebidas gaseosas pueden causar distensión en el estómago y empujar el ácido hacia el esófago. Los refrescos pueden actuar como una carga ácida que suma a los ácidos del estómago que ya contienen, que también aumentan después de las comidas. En última instancia, esto puede aumentar el grado de acidez del estómago. Esto daña el revestimiento del estómago, lo que a menudo provoca acidez de estómago y más síntomas de reflujo ácido. Aquí te recomendamos sustituir estas bebidas por jugos naturales y comer frutas enteras o ensalada de frutas. Número 6. La menta. Aunque la menta es conocida por sus propiedades calmantes, puede causar relajación en los músculos responsables del reflujo ácido del estómago, lo que puede provocar reflujo esofágico, especialmente cuando se consume en grandes cantidades. Por lo tanto, le aconsejo que consuma menta en cantidades moderadas para obtener sus beneficios sin exponerse a efectos secundarios. Número 7. Los tomates y sus derivados, como la salsa de tomate y el ketchup. Son alimentos muy ácidos, ya que los tomates y sus derivados contienen ácido málico y ácido cítrico, por lo que comer demasiados de ellos puede provocar acidez de estómago o reflujo ácido debido al aumento de la producción de ácido estomacal. Aquí aconsejamos a las personas que sufren frecuentemente estrés del sistema digestivo o síntomas de reflujo esofágico que eviten el consumo de tomate y sus derivados.
Número 8. Beber alcohol. El consumo excesivo de alcohol es uno de los principales factores que aumenta el riesgo de desarrollar reflujo esofágico y acidez de estómago por varias razones. En primer lugar, aumentar la secreción de ácido del estómago. En este caso, el alcohol estimula la secreción excesiva de ácido estomacal, lo que irrita el revestimiento del esófago y provoca una sensación constante de acidez de estómago. En segundo lugar, aumento de la presión abdominal. El alcohol ejerce presión sobre el estómago, empujando el ácido del estómago hacia arriba y provocando que refluya hacia el esófago. En tercer lugar, beber alcohol retrasa el vaciado estomacal de los alimentos ingeridos durante el día, lo que mantiene los alimentos en el estómago durante más tiempo. Finalmente, el alcohol irrita el revestimiento del esófago, haciéndolo más sensible al ácido del estómago. Número 9. Come ajo y cebolla. La cebolla y el ajo son dos ingredientes culinarios comunes que pueden tener diferentes efectos sobre la acidez de estómago y el reflujo ácido. En este caso, tanto la cebolla como el ajo contienen fructanos, que es un tipo de azúcar que puede fermentar en los intestinos y producir gases, lo que puede exacerbar los síntomas del reflujo ácido en algunas personas. Comer cebollas también puede causar una sensación de ardor en el estómago o en la parte superior del sistema digestivo en algunas personas, porque contienen fuertes compuestos de azufre. Por lo tanto, las personas que sufren de alergias a estos compuestos pueden sentir irritación o sensación de ardor en el estómago después. Comiendo cebollas. Aquí te aconsejamos que consultes a un nutricionista si sufres estos síntomas después de comer cebollas y ajos. También aconsejamos a la gente común que los coma con moderación para evitar efectos negativos. Finalmente, consuma productos lácteos enteros. Los productos lácteos enteros, como el queso y el yogur, son alimentos ricos en grasas, lo que ralentiza el proceso de digestión y vaciado del estómago, lo que provoca un aumento de la presión sobre la válvula del estómago y la fuga de ácido hacia la garganta. Debido a que estos alimentos provocan acidez, es preferible no comerlos por la noche para no adquirir acidez durante el sueño. También recomendamos consumir productos lácteos bajos en grasa. Y ahí lo tienen 10 alimentos y bebidas que pueden causar acidez estomacal y reflujo gástrico. Si sufres de estos problemas, intenta reducir o eliminar estos alimentos de tu dieta y observa si tus síntomas mejoran. Recuerda, cada cuerpo es diferente y lo que afecta a una persona puede no afectar a otra. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por ver y hasta la próxima.